Hola a todos. Ha cambiado un poco la luz, ¿no? Porque tuve que cambiar el foco. Y seamos sinceros, ya prácticamente no entra luz natural. Entonces, varias cosas. La primera, felicitar a Arya Stark por matar a The Night King. Qué buen capítulo, ¿eh? Estamos hablando de hace 2 semanas, por si acaso. Después, no sé. El partido, no pude verlo, la verdad. Para mí era un trámite predecible, pero el partido de Barcelona-Liverpool realmente parece haber, ¿cómo se dice? Una aberración estadística fantástica. Porque es algo que no sucede muy a menudo, por más que sea la segunda vez que le pasa al Barcelona. Increíble lo que pasó. Bueno, también solo como comentario anecdótico, ayer fui a averiguar cuándo se podía ver la película Endgame de los Vengadores, y el resultado es que se puede ver cualquier momento, porque el número de pantallas que están mostrando la película es todavía impresionante. Ya son 2-3 semanas desde el estreno. Entonces quiere decir que hay un público que ha captado la atención del público de una manera sorprendente. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy día? De Boeing. Ya he visto varios, mejor dicho, hace tiempo, ni bien sucedió el accidente, a los días ya apareció en ZeroHedge.com, que es un sitio digamos, de posiciones contrarias, sobre todo de cuestiones económicas, y ahí ya hubo un artículo, o sea, solo es un montón de bitácoras, ¿no? De bloggers ahí que canalizan su información a través de ese espacio. Bueno, hace muchísimo, o sea, poco tiempo después del accidente el 737 MAX en Etiopía, ya vino un ingeniero, asumo, que ya discutió a través de Twitter cuáles eran los principales problemas del vuelo, mejor dicho, del avión 737 MAX. Y lo que sucede es que Boeing no quiso darse todo el bendito trabajo de modificar la totalidad del avión para ponerle unos nuevos motores que son mucho más eficientes. Entonces tenía 2 posiciones para poner los motores y los puso adelante, o sea, por delante del fuselaje. ¿Y eso qué es lo que producía? Producía de que el avión suba mucho, o sea, tenga la tendencia a hacer esto, digamos, ¿no? Por cuestiones aerodinámicas y todo lo demás, por el punto de balance, el punto de equilibrio del avión y todo eso. Entonces había 2 opciones para lidiar con eso, que era la de entrenar mejor, o mejor dicho, reenseñar a los pilotos, recapacitación, a los pilotos, o ponerle un bendito programita que ayudaba a, cuando ciertos puntos indicaban algo, a bajar el morro del avión. Pero el problema es que ese programa resultó ser un tanto agresivo y que de rato en rato pues raya y etcétera. Entonces hablemos hoy 15 minutos sobre el asunto de Boeing, pero no lo que ya se sabe, no lo que ya se ha dicho, que es lo que acabo de resumir, que está magníficamente resumido en varios videos, ¿no? De que tenemos el avión, le ponemos los motores, en vez de estar aquí, porque no pueden, porque son muy grandes, tienen que estar aquí. Entonces, como están en esa posición, el avión tiende a subir, y para que no tienda a subir problemáticamente, le ponen el programa, que es como el programa de Google, que a ratos tú le pones R y te dice, no, radio tantos, ¿no? Te lo intenta leer, intenta completar lo que estás buscando, ¿no? Entonces, a veces lo hace de una forma agresiva y se va pues por las patas. Entonces, lo mismo era este bendito programa. Y había que utilizar 7 botones para reiniciarlo, o sea, como para quien dice, para apagarlo. Entonces, imagínate, estás volando. Hay un problema en que solamente es
un parpadeo, ni siquiera es una alarmita, es un parpadeo. Y tú tienes que decir, iniciemos de una vez el bendito proceso, ¿no? Apretar botones, apretar el botón, apretar el botón, apretar el botón, apretar el botón. De los miles que tienen ahí, tienen 1000 y tantos, si no me equivoco. Ya. Pero entonces sabemos que ese es el problema, sabemos que esa es la razón, sabemos que, bueno, las consecuencias de ponerle ese programa, las consecuencias de no entrenar a los pilotos para que respondan ante ese problema de manera efectiva, todo se hace por varias razones, mejor dicho, todo se hace por las mismas razones, que es cuestiones económicas, es dinero. Ya. Entonces toda la gente dice, es por dinero, es por querer ganar más. Sí, pero ¿por qué quieren ganar más ellos? Entonces, hablemos de eso. En primer lugar, lo que debemos hacer es imaginarnos al Boeing 737 MAX como algo que está en el centro de lo que es un ciclo productivo. Y entonces debemos, como si fuese una pizza, imaginen una pizza en la que en el centro está el avión, el Boeing 737, y en cada pedacito de la pizza están todos los elementos y todos los componentes involucrados en ese aspecto del avión a que me refiero. Por ejemplo, el alerón, los alerones, ¿no? ¿Dónde se producen los alerones? ¿Con qué materiales se producen? ¿Con qué tipo de remaches? ¿Con qué tipo de soldadura? Entonces tú requieres todos esos aspectos, no solamente requieres la energía, sino requieres lo que te permite soldar, la maquinaria que te permite soldar, específicamente los componentes de los alerones, los remaches más precisos, los tornillos más de su tamaño y todo lo demás. Entonces eso es una cosa. Después la de las alas, después el sistema eléctrico, después los aspectos educativos de transmisión de conocimientos para no solamente el mantenimiento del avión, no solamente el mantenimiento de los motores y la limpieza y todo lo demás, ¿no? Sino también cómo operarlo, en otras palabras, el conocimiento de los pilotos, porque siempre se maneja que el piloto no es que sepa manejar aviones, o mejor dicho, sí, sabe manejar aviones y solamente necesita algo de tiempo entre uno y otro avión, pero se especializa, en otras palabras, es un buen piloto de 747, 757, 737, es un piloto de avionetas, digamos, tú le cambias de avión, tendrías que ponerlo en simulador o que se ponga al día o que relea el manual, etcétera, ¿no? Entonces hay todo eso. Y todos los demás aspectos que puedan ver, o sea, cómo son las sillas, cuál es la logística, cuál es la capacidad de logística, ¿a qué me refiero? ¿Cuántos almuerzos puede llevar almuerzos, etcétera, etcétera? Tiene compartimientos para almacenar esto, cuánto compartimiento tiene para almacenar, cuánto compartimiento tiene para las maletas, cuánto compartimiento tiene para el combustible. En otras palabras, es algo re complejo. Y de ese algo re complejo, ahí al centro está Boeing, el Boeing 737 MAX. Entonces, la gente cuando dice, ¿no? Cuando simplifica, dice, esto es por dinero, lo hicieron por dinero. Es verdad. Pero, ¿qué dinero? ¿Qué dinero? Entonces, lo que se decide es modificar el avión de la manera en que hagamos daño, mejor dicho, de que hagamos cambios y hagamos reinversiones y remodificaciones las mínimas posibles en esta bendita cadena de producción. Porque hay una bendita cadena detrás de cada bendito proceso dentro del Boeing. Entonces, se lo hace por dinero, pero por dinero en los cambios que requiere, que son muchos. Si tú cambias todo el bendito avión, hay que cambiar toda esta bendita estructura. Esto es un descomunal monto de capital. Y por lo visto es un descomunal monto de capital
que Boeing no se atreve a hacer desde hace muchísimos años atrás. Es por eso que hay la modificación del 737. No una modificación, sino ni dos, ni tres. En otras palabras, aquí tienes el avión 737 de los años 50, creo. Y después lo modificas, pero no es un cambio revolucionario, es un cambio progresivo. Porque necesitas, ¿no?, este tipo de cosas, este tipo de cosas, este tipo de cosas, este tipo de cosas hasta aquí. Ahora, ¿qué es eso? En primer lugar, que eso es complejidad. Pero también es, digamos, una capacidad energética que te permite extraer algo desde aquí lejos, desde allá lejos, sea cual sea el punto, dentro de lo que es la cadena. ¿A qué me refiero? Entonces, el metal para el sofá. Entonces aquí tienes una mina que produce este tipo de pieza, que produce después este tipo de componentes, que produce después este tipo de construcciones con eso, y este tipo de sillas, no, este tipo de asientos. Y a este tipo de asientos le pones este tipo de tela, y ese tipo de asientos con ese tipo de tela es lo que tú pones en tu avión. Date cuenta que no tienes que tener el tipo de tela, el tipo de asiento que sea cómodo para una persona y que no necesite cambios todo el tiempo, de que se arruine la tela y de que tengan otra vez que hacer cubrir y todo lo demás. Entonces esa es una cadena ya inconcebiblemente larga, y es desde que se implementa solo la idea de avión. Solo la idea de avión jet comercial ya es brutal. Es grande. Es muy, muy grande. Y entonces llegan los cambios al 737X. Y lo que sucede es que Rolls-Royce saca ese motor más grande y un 15% más eficiente en lo que es el consumo de combustible. 15%. Eso es un montón. Un montón si tú tomas en cuenta que el gasto inicial de comprar el avión es importante para cualquier aerolínea, pero el costo de mantenimiento del avión, el costo logístico de tenerlo volando es el precio mayor. En otras palabras, cuando tú le dices combustible ahorra tanto, eso es, digamos, no sé, 2 años de vuelo y pagas su precio, o no sé cuántos años será, pero el punto es de que es un monto considerable, es muy grande, 15% de ahorro de combustible, es muchísimo dinero. Entonces, Boeing, que está compitiendo con Airbus, se ve obligado a simple y llanamente adaptarse al nuevo motor y pedir el nuevo motor y hacer con el nuevo motor. Y con la menor cantidad de cambios posible. ¿Por qué? Porque si tú cambias en un lado, cambias todo esto. Si tú cambias en otro lado, cambias todo esto. Si tú añades demasiadas diferencias al avión, como para que el avión en sí no cambie estructuralmente, pero para que el manejarlo sí cambie, entonces todo el aspecto de las personas que están capacitadas para volarlo cambia. O sea, se incrementa su precio y se multiplica por todas esas personas que van a tener que pagar para asistir a, ¿cómo se llama? No solo a las clases de vuelo, sino a las horas de simulador y todo ese tipo de cosas. Entonces todo eso tiene un precio, o sea, pagar los pasajes, pagar la estadía, para que el piloto se quede ahí, para que aprenda. Todo ese tiempo es que nos está ganando dinero, que nos está generando dinero para las aerolíneas. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Para que la gente vea lo complejo que es el sistema y lo poco flexible que es cuando no se tiene dinero hasta por los poros. Cuando tú tienes dinero hasta por los poros, cuando tú tienes un sistema afluente en recursos económicos, tú puedes decir, ya, vamos a cambiar y vamos a cambiar todo esto, ¿no? Vamos a cambiar y todo este aspecto va a ser modificado. Podemos cambiar absolutamente todos los cables y les decimos a estos chicos, ya no queremos sus cables, queremos este otro tipo de cables, ¿no? Y si son estos tipos de cables más caros y todo lo demás,
no importa y bla bla bla, podemos invertir y podemos adquirir dinero de ellos, mejor dicho, adquirir dinero y les pagamos y ellos reformulan toda su fábrica, ese tipo de cosas. En otras palabras, cuando el sistema tiene un montón de dinero, puede modificar el aspecto que le dé la gana, porque es un gran esfuerzo modificarlo en cualquier dirección. En el caso de Boeing 737, con todos sus millones de dólares de ingreso, no podían darse el lujo, porque su competidor oficial, su competidor en el sentido de que es Airbus, el tipo de avión que iba a competir con el 737, el tipo de avión del Airbus ya era, ¿cómo se dice? Ya era más que suficientemente efectivo, ya era un buen avión. Ya les estaba rompiendo el escenario a los de Boeing. Tanto así que tuvieron que correr y presentar el MAX 737 lo más rápido posible. Y dense cuenta que si este es el problema, si esta es la torta que hace el fenómeno, que hace el producto, modificar la torta es muy caro y requiere demasiado esfuerzo. Demasiado esfuerzo para Boeing, demasiado esfuerzo para esta descomunal y gran empresa. ¿Por qué? No solo tiene que ver con la naturaleza del problema, sino tiene que ver con el fenómeno que nos afecta a todos. Dense cuenta que aquí la clave es ahorrar 15% del combustible. ¿Qué es el combustible? Obviamente es, ¿cómo se llama? Jet fuel. Eso es combustible para aviones. Bueno, el punto es que es combustibles fósiles, pero la versión del combustible fósil para aviones. ¿Por qué cuesta tanto ahora eso? El problema de esta enorme estructura que ha convivido tanto tiempo, el problema de esta enorme estructura que ha ido imposibilitándose en su capacidad para modificarse, es una señal más de cómo hemos perdido capacidad para modificar nuestras cadenas de producción. Todas nuestras cadenas de producción están buscando ser lo más eficientes que pueden. Todas han surgido porque son lo más eficientes que pueden. El motor Rolls-Royce responde a una pregunta: ¿cómo puedo transportar la mayor cantidad de personas por la menor cantidad de precio? O por el precio más reducido. Esa es la pregunta y el Rolls-Royce responde con esto. Esto es la respuesta. 15% más de ahorro. Pero ¿por qué tanta desesperación en ahorrar? ¿Por qué es tan crucial ahorrar? ¿Por qué Airbus, cuando saca su avionzote con el 15% de ahorro, repentinamente le revienta el piso a Boeing? Porque necesitamos eso más barato. ¿Y por qué necesitamos eso? ¿Por qué necesitamos más barato? Porque tenemos menos. Esa es la realidad. Este sistema es re complejo. La recomplejidad lo hace inflexible. Por si acaso, este sistema es lo más flexible que puede haber. El solo hecho de que se haga el Boeing 737 MAX es una muestra de su flexibilidad. El hecho, esto es resultado de su flexibilidad. El hecho de que se lo haga así, con los errores y la agresividad de ese su autopiloto que buscaba ir hacia abajo en la menor oportunidad posible, es una muestra de la reducción de esa flexibilidad. En otras palabras, somos flexibles, pero menos. Entonces la idea del video de hoy era esa, de que la gente observe cómo decir que es por dinero, es cierto, pero
¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué dinero? ¿Por qué ese dinero? ¿De dónde ese dinero? Entonces, que se piense un poco más sobre ese aspecto de los accidentes de Boeing con el 737 que hubo. Bueno, por si acaso no lo resumí porque ese aspecto ya lo daba por sentado, que hubo 2 accidentes y los 2 accidentes eran reflejo de exactamente la misma naturaleza del accidente. En otras palabras, el avión tenía una tendencia a ir hacia abajo y no pudieron levantarlo los pilotos. Ya. Se vienen varios videos, voy a intentar subir un video este miércoles. He estado con poco tiempo, he estado con cuestión de alergia al ruido de al lado y semana de exámenes, así que estuve reocupado. Bueno, entonces voy a intentar subir un video el miércoles y como siempre muchísimas gracias por su atención.